Hola, bienvenidos nuevamente a la materia de metodología de la investigación. Continuamos viendo el tema de construcción de protocolo, segunda parte. Em, Como lo habíamos visto en la clase pasada, bueno, pues hemos estado viendo los elementos que conforman un protocolo de investigación, el cual, bueno, pues es ese proyecto de investigación que, bueno, pues intenta describir de cierta manera pues el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar. Por consiguiente, en estas sesiones hemos estado viendo los elementos que lo conforman, pero ya aterrizados un poco en cuanto a la forma en la cual, bueno, pues estos se deben de presentar en ese proyecto. Y bueno, pues en torno a lo que es la delimitación del tema, recordemos que el tema o título del proyecto, bueno, pues debe de ser claro, debe ser preciso, debe ser completo, debe de indicar ese tema central que se va a investigar, o bien, bueno, las unidades de medición, que en este caso serían las variables, el lugar en el que se va a desarrollar y bueno, pues el tiempo que en el tiempo en el cual se va a realizar. En cuanto a lo que es el planteamiento del problema, bueno, pues plantear un problema o definirlo es básicamente enmarcarlo teóricamente. Generalmente, bueno, pues un problema se va a formular a través de una interrogante, pero bueno, pues también existe la opción de presentarlo de una manera descriptiva. Un trabajo de investigación cualitativo pues suele llevar más de una interrogante de investigación. Aquí el planteamiento del problema pues va a brindar un argumento convincente y fundamentar pues lo que es la necesidad de realizar pues una investigación, esto con la finalidad, bueno, de generar nuevos conocimientos. Y bueno, se pueden plantear las siguientes preguntas para poder, bueno, plantear en este caso un problema. Por ejemplo, a quién afecta, qué tan importante va a ser es el problema, qué tan grande es, cuáles son las áreas geográficas afectadas y grupos de población afectados por ese problema, existen consideraciones étnicas, existen consideraciones de género, qué tan posible es resolverlo, qué tanto se puede modificar y bueno, pues qué se ha hecho anteriormente para bien de poder resolver pues este problema. En el apartado de la justificación, recordemos que la justificación pues va a describir el tipo de conocimiento que se estima obtener, la finalidad que se persigue, esto en términos, bueno, de su aplicación, brindando, bueno, pues un argumento de que el conocimiento que se va a generar pues es útil. Entonces aquí las preguntas que se deben de plantear al momento de esta elaboración de este apartado, pues serían, por ejemplo, cuál es la relación del tema en investigación con la realidad que vive el país o la región que vamos a estudiar, cuáles son los nuevos conocimientos que se deben de generar, cuáles son los objetivos una vez que se haya generado conocimiento a partir del estudio realizado. Esto, bueno, nos ayudarían a poder redactar en este caso nuestra justificación. El objetivo, bueno, también el objetivo o los objetivos generales pues deben de explicar la finalidad de la investigación, lo que se espera lograr con el estudio, esto en términos de conocimiento y bueno, pues se debe de tener especial atención para que pues el objetivo general describa de manera precisa y cabalmente la investigación, pues dando una noción clara de lo que se pretende describir, de lo que se pretende determinar e identificar. Entonces, para la elaboración del objetivo general, bueno, podemos contestarnos, por ejemplo, las preguntas, qué es lo que vamos a hacer, en quién lo vamos a realizar, dónde lo vamos a efectuar, cuándo y cuánto tiempo se va a operar, el para qué. Estos deben de expresar su dirección, es decir, los fines o los propósitos que se espera alcanzar pues con el estudio del problema planteado. Por tal razón, bueno, se dice que los objetivos, bueno, constituyen la finalidad de la investigación y estos pues deben de responder, por ejemplo, a la pregunta ¿qué es lo que se pretende alcanzar con la investigación? Por ello, bueno, pues es habitual
que su redacción pues comience con un verbo pues en infinitivo que denote básicamente la búsqueda de un conocimiento. Y entre los verbos más empleados, bueno, pues está el determinar, identificar, describir, establecer, demostrar, comprobar, valorar, evaluar, verificar. Aquí los objetivos, bueno, deben de ser precisos, deben de ser concisos, medibles, alcanzables. Ser precisos significa que se debe de expresar de una manera clara, con lenguajes sencillos y sin ambigüedades. El ser conciso, bueno, implica que se debe de formular de la manera pues más resumida posible, sin rodeos y utilizando, bueno, solo las palabras necesarias. El ser medible conlleva que deben de expresarse de manera que permita medir las cualidades o características del objeto de investigación. Y bueno, pues finalmente los objetivos deben de ser alcanzables, es decir, debe de existir posibilidades reales de lograr tales objetivos planteados. Entonces, van a ser esas guías de estudio durante todo lo que es el proceso de la investigación, van a ser esa razón de ser y hacer y bueno, pues deben demostrar pues una relación clara y consistente con la descripción del problema y bueno, pues específicamente con las preguntas, con las hipótesis o bueno, pues ambas cuestiones que se quieran resolver. En el caso de las hipótesis, bueno, pues van a ser ese punto de partida para la investigación. Estas van a ser esas explicaciones tentativas del fenómeno investigado que, bueno, se van a formular como proposiciones y una vez identificado y definido el problema y sobre la base de su experiencia y sus conocimientos, pues aquí el investigador elabora una explicación provisional acerca, bueno, del carácter del problema, una concepción preliminar capaz de abarcar, bueno, sus diferentes aspectos. Entonces, pues intenta adelantar una explicación teórica del problema y con ello, bueno, pues facilitar su solución práctica. Es una tentativa de explicación de los hechos que pues no necesariamente deberá de ser cierta, puede ser abandonada, puede ser mantenida o bien reformulada. En el caso del esquema, bueno, como lo vemos aquí en pantalla, es una especie de como índice en el cual podemos nosotros pues acomodar, agrupar ciertos subtemas, ¿verdad? En el cual, bueno, pues podamos nosotros incluir qué subtemas se necesitan. Bueno, dentro de todo lo que es nuestro marco de referencia, de manera que nos ayuden pues a entender propiamente ese tema que nosotros queremos abordar. En el caso de la bibliografía, bueno, recordemos que este apartado pues va a ser todo ese material que de una forma u otra, bueno, pues ha sido consultado por parte del investigador. Esto, bueno, pues durante el desarrollo de su investigación y debe de quedar, bueno, reflejado en esta. Y por último, bueno, tenemos la agenda o el cronograma. Aquí en esta sección es en donde vamos a calendarizar detalladamente las actividades que, bueno, se deben de llevar a cabo mediante un orden cronológico de acuerdo con el plan de trabajo, bueno, que se haya programado. Y en ellas, bueno, debe de reflejar esa duración de la investigación, su fecha de inicio, su fecha de terminación. Esta, bueno, pues se va a dividir en una serie de etapas que siguen ese orden cronológico y para las que también, bueno, se debe de precisar su fecha de inicio y de terminación. Entonces aquí las etapas que comúnmente se establece, bueno, pues son la revisión bibliográfica, la planificación del estudio, la preparación del proyecto, la ejecución, el procesamiento, el análisis de la información, el análisis de los resultados, la redacción del informe final. En el caso de que por determinadas situaciones, bueno, no se puedan precisar las fechas exactas de inicio y terminación, pues debemos exponer el periodo que debe de tomar pues cada etapa. Y bueno, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su atención a este material. Nos seguimos viendo en el aula. Muchas gracias por su atención.